Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos sumergimos en un tema que sinceramente ha dado mucho de qué hablar y ha tocado el corazón de muchos de ustedes, los fans de la pareja que forman Andercel y Kerem Bürsin. Si hablo de ese titular que ha resonado con fuerza, rompen el silencio Ande y Kerem, adiós para siempre. Suena dramático, ¿verdad? Y lo es porque cuando una relación tan querida por el público llega a su fin, es natural que todos nos preguntemos qué ha pasado, por qué y si realmente es un adiós definitivo. En este vídeo vamos a desglosar todo lo que sabemos, o lo que se ha especulado, sobre esta ruptura. Vamos a intentar poner las piezas juntas, analizando los comunicados, las indirectas, las reacciones y sobre todo, lo que significa este momento para ellos como individuos y para el universo de seguidores que los admiran. Y mientras exploramos este tema, no se olviden, si aún no lo han hecho, de pulsar ese botón de suscripción que ven por ahí. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros análisis, y estar siempre al día con las noticias más interesantes del mundo del espectáculo. Así que activen la campanita también para que les lleguen las notificaciones. Así que, como decía el titular, rompen el silencio Ande y Kerem, adiós para siempre no apareció de la nada. Durante un tiempo los rumores sobre una posible crisis en la relación de Andercel y Kerem Bürsin estuvieron circulando, alimentados por ausencias en eventos, publicaciones menos frecuentes en redes sociales y, por supuesto, la imaginación de los fans y la prensa. Pero lo que realmente hizo saltar todas las alarmas y confirmó las sospechas fue cuando ellos mismos, a su manera, decidieron abordar la situación. Recordemos que Ande y Kerem se conocieron y enamoraron durante las grabaciones de la exitosa serie Senkalkam, o Love is in the Air como se le conoce internacionalmente. Su química en pantalla traspasó la ficción y rápidamente se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas por el público. Sus seguidores, el famoso Andemil, vivían cada etapa de su relación con entusiasmo, y cualquier señal de posible problema era analizada con lupa. El supuesto fin de su relación se hizo oficial, o al menos se hizo público de forma innegable, en momentos distintos para cada uno. Ande, por ejemplo, fue vista y fotografiada por la prensa turca en diversas ocasiones en las que se le preguntaba directamente sobre Kerem, y sus respuestas, cada vez más evasivas o concisas, dejaban entrever que algo no iba bien. Hubo un momento particularmente comentado en el que, ante la insistencia de los reporteros, ella simplemente declaró de manera un tanto seria: «Ya no estamos juntos». Una frase corta, directa, pero que lo dijo todo. Por su parte, Kerem también rompió el silencio, aunque de una forma quizás un poco más reflexiva. En entrevistas posteriores, y cuando se le preguntaba sobre Ande, sus palabras siempre venían cargadas de respeto y afecto por el tiempo compartido, pero también con la clara indicación de que habían tomado caminos separados. Hablaba de la importancia de la etapa que habían vivido juntos, de lo mucho que habían aprendido el uno del otro, pero también de la necesidad de seguir adelante. No hubo reproches, no hubo declaraciones explosivas, sino una madurez evidente en sus respuestas que, si bien entristeció a muchos, también generó admiración por su forma de manejar la situación. ¿Y qué significa realmente este adiós para siempre? En el mundo de las celebridades, estas frases a veces pueden ser interpretadas de muchas maneras. ¿Es un adiós temporal, una pausa, o realmente un punto final irrevocable? Por las declaraciones, la sensación general es que sí, se trata de un adiós definitivo. Ambos parecen haber llegado a la conclusión de que sus caminos vitales, sus aspiraciones personales y profesionales, ya no convergían de la misma manera. Es importante recordar que las relaciones, incluso las que empiezan con una chispa increíble y son apoyadas por miles de personas, enfrentan sus propios desafíos. El ritmo de vida de dos figuras públicas, las presiones de la industria, las exigencias de los rodajes, las distancias y las diferentes etapas de crecimiento personal pueden pasar factura. No siempre es una historia de villanos y héroes, a menudo es simplemente la realidad de que dos personas, por mucho que se quieran, pueden no ser compatibles a largo plazo. Los fans, como es natural, reaccionaron de mil maneras. Algunos se mostraron devastados, incapaces de aceptar que su pareja favorita ya no estuviera junta. Hubo quienes intentaron encontrar explicaciones alternativas, quienes seguían publicando fotos de ellos juntos y deseando su reconciliación. Otros, sin embargo, adoptaron una postura más madura, respetando la decisión de Ande y Kerem y deseándoles lo mejor en sus proyectos individuales. Es un fenómeno interesante como las redes sociales amplifican estas emociones colectivas. Analizando las declaraciones,
lo que más destaca es la ausencia de negatividad. No hubo acusaciones, no hubo dramas públicos, lo cual es refrescante en un mundo donde a veces las rupturas se convierten en espectáculos mediáticos. Hande y Kerem optaron por la discreción, por la dignidad. Y eso, personalmente, creo que dice mucho de ellos como personas. Ambos son profesionales admirados en sus carreras, y esta forma de gestionar su vida privada, por dolorosa que haya sido para ellos, les permite seguir adelante sin arrastrar conflictos innecesarios. Es posible que muchos de ustedes se pregunten sobre los motivos específicos. Y la verdad es que, más allá de las especulaciones, no hay una respuesta oficial detallada. A veces las relaciones simplemente llegan a su fin porque el amor, por sí solo, no siempre es suficiente para mantener a dos personas juntas a largo plazo. Las personalidades, las ambiciones, las prioridades vitales, todos estos factores juegan un papel crucial. Hande, por ejemplo, ha seguido enfocándose en su carrera actoral, participando en proyectos interesantes y consolidando su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, también ha estado explorando diferentes facetas de su carrera, mostrando una versatilidad que sus seguidores agradecen. Es importante ver que, a pesar de la ruptura, ambos continúan creciendo y desarrollándose en sus respectivas trayectorias profesionales, lo cual es, en sí mismo, un signo de fortaleza. La frase adiós para siempre puede sonar definitiva, pero en la vida, nunca se sabe. Sin embargo, basándonos en la forma en que han comunicado su separación y en el tiempo transcurrido, la indicación es clara: han cerrado ese capítulo. Y quizás eso es lo más saludable para ambos. Permite que cada uno construya su propio futuro, sin la sombra de una relación pasada que, por muy hermosa que haya sido, ya no encaja en su presente. Hemos visto cómo los medios han seguido de cerca cada uno de sus pasos, intentando captar alguna declaración o alguna pista sobre su vida personal. Pero lo cierto es que Hande y Kerem han logrado mantener un cierto grado de control sobre la narrativa, evitando que su vida privada se convierta en un circo mediático. Y eso, repito, es digno de admiración. Así que, para recapitular un poco lo que hemos analizado hoy, el titular que ha resonado: rompen el silencio Hande y Kerem, adiós para siempre, se refiere a la confirmación de la ruptura de esta popular pareja. Ambos, a través de declaraciones a la prensa y en entrevistas, han hecho saber que su relación ha llegado a su fin. Si bien las razones específicas no se han detallado públicamente, el tono de sus comunicaciones sugiere una separación definitiva, marcada por el respeto mutuo y la madurez. A pesar de la tristeza que esto ha podido generar entre sus seguidores, tanto Hande como Kerem continúan enfocados en sus exitosas carreras profesionales, demostrando su fortaleza individual. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que este recorrido por la situación de Hande y Kerem les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más clara de lo que ha sucedido. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su compañía es fundamental para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo se sintieron al enterarse de esta noticia? ¿Respetan su decisión? ¿Tienen alguna otra teoría o comentario sobre el tema? Por favor, no duden en compartir sus opiniones en la sección de comentarios, aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme les recuerdo, si este vídeo les gustó, si les pareció útil o entretenido, por favor, regálenos un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido. Hasta la próxima.